Listo, Ivonne, podemos comenzar. Gracias, Pedro. Eh, Buenos días a todos ustedes. Es un placer estar en este espacio con ustedes en este sitio virtual y gracias a todos los que están presentes del otro lado de Facebook y YouTube. Gracias a Divulgación de la Ciencia, a Museo de la Luz y a Ciencia por este gran evento. Antes de entrar en cuarentena, se organizó el Climatón. El Climatón es un evento para dialogar e idear acciones ante el cambio climático. En esa organización tuvimos el placer de conocer a grandes científicos, expertos, activistas, estrategas de la UNAM, del sector privado, de ONGs, de muchas organizaciones. Y ahora, con esta gran pausa, quisimos abrir el diálogo y con nuestros mentores para poder entender, escuchar como a los expertos, entender cuál es la relación, hablar un poco de estas nuevas realidades del COVID y el cambio climático. Estos 4 personajes que tenemos aquí son mentores del Climatón. Va a haber otra plática la próxima semana con más mentores del Climatón y vamos a seguir abriendo diálogo con todos. Les recuerdo, la dinámica va a ser 2 preguntas y el público en general, por favor, participen. Vamos a estar recibiendo las preguntas en el momento en el que terminemos el diálogo entre los expertos y podremos abrir el diálogo al público en general. Me gustaría presentarlos a todos. Los presento conforme los tengo aquí en la pantalla. Daniel Peñalosa es doctor en ciencias en bioeconomía, colaborador del PUMA, Programa Universitario del Medio Ambiente, del PUES, Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Es ahora colaborador en DEGACO, de la UNAM, y sus intereses y especialidades es el impacto de las nuevas tecnologías para la producción sustentable, economía del bienestar, economía ambiental y énfasis en la producción acuícola y pesquera. Después estamos con Mir Rodríguez. Hola, Mir. Él viene desde la ciudad de Panamá, biólogo, cartógrafo aficionado, y es oficial de radio en barcos de Greenpeace. Justo acaba en diciembre, fue que terminó la expedición Polo a Polo con el barco de Greenpeace. Después está Francisco Estrada. Él es doctor en Economía Ambiental, investigador titular A en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, fue jefe del Departamento de Ciencias Atmosféricas y ahora es el coordinador del Programa de Investigación de Cambio Climático de la UNAM. Su línea de investigación es causa y consecuencias económicas del cambio climático. Y después está Nathalie Seguín, maestra en Ciencias de Gestión del Agua, dirige FANMEX, Freshwater Action Network, es cofundadora del movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida, igual que Alianza contra el Fracking, y forma parte del comité directivo de la plataforma global Sanitation and Water for All. Antes de empezar, quisiera decirles que todo esto es patrocinado por la revista de la Universidad de México. Gracias a Guadalupe Nettel por apoyar este tipo de proyectos. Voy a empezar con la primera pregunta, pero antes me gustaría entrar. Hace una semana el doctor Sarucán tuvo una conferencia justo de la relación entre el COVID y el cambio climático y dijo algo muy interesante. El principal generador de este tipo de pandemias es la perturbación severa de los ecosistemas. Y encima de eso tenemos los problemas del cambio climático. Es como llover sobre mojado. A esto yo les quiero hacer la primera pregunta.
¿qué vínculo se puede establecer entre la crisis actual de la pandemia y la crisis climática, si debemos pensar en modos de producción y consumo? Daniel, te doy la palabra. Gracias. Gracias, Ivonne. Hola, buenos días. Bueno, pues no es una pregunta sencilla, la verdad. Es bastante complicado cómo los sistemas económicos, social, ambiental, se conectan entre sí, y a través de esta relación es donde se encuentra o se puede descubrir cómo el cambio climático puede tener una relación directa con el COVID. Bueno, me explico. El otro día, hace un par de días, no me acuerdo cuándo, estaba leyendo un artículo de la doctora Christine Kreuder. Ella lo publicó en Proceedings of the Royal Society. En este artículo, la doctora relaciona la pérdida de biodiversidad con la zoonosis, o cómo se pasan los virus desde especies animales al hombre, ¿no? Que es el 78% de las pandemias, más o menos, de las pandemias modernas, por lo menos, vienen de zoonosis de otros animales. Porque esto es importante, ¿no? Y cómo se relaciona con el cambio climático. Y cómo se relaciona esto con el capitalismo o con la economía de producción. Bueno, el capitalismo o la economía como la conocemos ahorita, no quiero decir el capitalismo porque hay muchos tipos de capitalismo y muchos tipos de economía, por ejemplo, China, ¿no? China es capitalista, es comunista, que es, o sea, es una economía mixta que va a ser un poquito difícil discernir específicamente, por lo menos desde mi punto de vista, cómo está involucrado el capitalismo en esta pandemia y en esta crisis. Lo que sí puedo decir es lo que nosotros buscamos como gente, como humanidad, hoy en día como sociedad, es siempre el bienestar, ¿no? Buscamos maximizar nuestro bienestar, maximizar nuestra felicidad, y la realidad es que hoy en día eso está directamente conectado con consumir. Esto se lo asocio yo a una visión a lo mejor estadounidense, norteamericana, desde la Segunda Guerra Mundial, incrementar dentro de lo posible nuestro consumo. Y ese incremento del consumo pues tiene asociado un incremento de la producción, que tiene asociado un crecimiento económico, ¿no? Entonces, desde la teoría que manejan ellos de capitalismo de mercado, este crecimiento en el Producto Interno Bruto, ellos lo definen como Producto Interno Bruto per cápita, va a hacer que haya una mejora en el nivel de vida, en los estándares de vida de la población en general. La realidad es otra. La realidad es que primero, o sea, eso en teoría puede ser que sea cierto, pero luego hay que ver cómo se distribuye esta riqueza, hay que ver qué países están ganando, qué países están perdiendo, cómo. Y más importante y relacionado con esto, ese incremento en la producción requiere un incremento en el uso de materiales, mismos materiales que se obtienen a través pues, de la minería, de procesos normalmente contaminantes, y destruyen lugares, ecosistemas importantes que tienen una gran biodiversidad. Y entonces, volviendo al principio, incrementando la producción, ¿qué hago? Consumo más materiales. ¿Qué hago? Destruyo ecosistemas, contamino ecosistemas, reduzco la biodiversidad, y eso tiene un efecto directo sobre la aparición de nuevas pandemias y nuevas enfermedades. Esto es a grandísimos rasgos y muy simplificado, porque hay muchas cosas que interactúan con estos sistemas que pueden ser detonantes o que pueden reducir el efecto de la producción con el cambio climático. Dicho esto, bueno, no sé cuánto tiempo más tengo, pero bueno, me gustaría hacer una pequeñita analogía rapidísimo entre lo que es la crisis que vivimos ahorita y la crisis del cambio climático. Mi analogía va con las enfermedades, ¿no? Digamos, por ejemplo, que la crisis de ahorita es una enfermedad aguda. Como ejemplo, me puedo romper la pierna. ¿Qué pasa si me rompo la pierna? No voy a poder caminar un tiempo, un mes, a lo mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con la crisis de ahorita. ¿Qué es el cambio climático? Entonces, es una enfermedad crónica, como por ejemplo la esclerosis, ¿no?
Entonces, es un cambio que va poquito a poquito, poquito a poquito. A lo mejor no te das cuenta que está cambiando tan rápido como cuando te rompes una pierna. Pero si no haces nada, si no tomas terapia, si no tomas medicinas, eso te va a llevar a la silla de ruedas. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando hay una enfermedad aguda, cuando te rompes una pierna, eventualmente puedes volver a caminar. Normalmente, a menos que pase algo raro. Y no pasa nada, vuelves a la normalidad. ¿Y qué pasa con las enfermedades crónicas? Si no haces nada, ¿no? Si dejas que truene, digamos, que te lleve al límite, no vas a poder regresar. Ya no vas a poder volver a la normalidad. Y con eso me gustaría terminar mi intervención. Gracias, Iván. Gracias, Daniel. Después a ver si hacemos también una plática acerca de esta nueva normalidad, que ya como que decir la palabra normal a mí ya me causa un poquito de, no sé, me saca un poquito de onda. Mir, te paso la palabra. Bueno, a mí tratar de buscar una manera en que de encontrar una especie de causa-efecto me parece un poco forzado. Nosotros los humanos, desde que empezamos a vivir en estados y todos juntos en ciudades, desde que nos fuimos volviendo progresivamente más sedentarios, ahí empezaron las zoonosis, ¿no? En la vida sedentaria había muchas más enfermedades, así que es algo que hemos vivido por mucho tiempo. No me atrevería yo a decir, pues, hay una causa. Sí, definitivamente la globalización, el movimiento de gente acrecentó el asunto, pero para mí lo más interesante del asunto, de la relación entre cambio climático y la crisis del COVID, es que los activistas podemos empezar a ver un poco cómo se puede ver una respuesta o un momento de crisis más agudo de la crisis del cambio climático. Por ejemplo, una de las primeras cosas que yo noté fue que ahora para la gente en general ya no es tan inconcebible que pueda haber cambios dramáticos, ¿no? Que cuando llegamos a un punto de quiebre pueden cambiar las cosas mucho. O sea, se nos ha acabado la ilusión de que todo está bien y que todo va a seguir estando bien. Entonces sí creo que hay una apertura mental para la gente que habrán cambios y que podemos provocar cambios, ¿no? Que podemos hacer cosas para transformar. Otra cosa más muy interesante que está surgiendo es cómo el capitalismo o el poder está aprovechando la crisis para crear cambios a su favor, ¿no? Es algo que siempre ha ocurrido. Por ejemplo, más recientemente con el 11 de septiembre del 2001, se introdujeron una serie de cambios que nos quitaron libertades y acrecentaron la vigilancia sobre la población, aprovechando esa crisis. Y eso está ocurriendo ahora mismo también, y está por ocurrir. Entonces, eso me hace pensar de qué maneras, cuando la crisis del cambio climático se vuelva más aguda, puede querer ser aprovechado por el poder para hacer cambios. Y al mismo tiempo, como nosotros, los que queremos cambiar el mundo hacia algo mejor, menos autoritario, más justo y más ecológico, de qué manera tenemos que aprovechar la crisis, qué cambios potencia esta crisis podemos aprovechar para hacer. Porque muchas veces los cambios que ocurren en momentos de crisis como estos no se revierten, o sea, o toman muchísimo tiempo para ser revertidos. Entonces, ¿cómo nosotros no permitir que sea el capital el que imponga los cambios? Otra cosa que casi se ha vuelto un cliché es esto de cómo la pandemia incrementa o exagera todo, ¿no? Digamos, amplifica todo, caricaturiza todo. Nosotros hemos vivido por mucho tiempo en un mundo muy injusto y muy desigual, y cada vez más desigual en los últimos años. Y ahora está quedando claro cómo el mundo está funcionando más sobre las espaldas de esas clases sobreexplotadas. En mi país, en Panamá, el día de ayer hubo una huelga de motorizados que trabajan en una empresa que funciona como una aplicación y que la gente utiliza para hacer pedidos a domicilio. Como aquí hay varias, ¿no? Como Uber Eats y esas. Entonces, los motorizados se pusieron en huelga exigiendo mejores condiciones de trabajo. Y la respuesta del gobierno fue enviar a la policía para detenerlos. Entonces, está quedando muy claro cómo esa
economía del rebusque, o gig economy, como le dicen en inglés, estamos corriendo el peligro de que se vuelva aún más fuerte y que toda esta tendencia que se quiere imponer hacia quedarnos en casa más, hacia tener más educación en casa y todo lo demás, puede llegar a estar basada sobre las espaldas de una clase sobreexplotada. Para mí es esencial que los activistas de cambio climático ampliemos nuestra visión para pensar en estos temas de justicia, de derechos laborales, porque solamente vamos a poder verlo de una manera integral. Entonces, en resumen, yo creo que esta crisis nos está permitiendo ver algunos de los problemas y algunos de los retos que vamos a tener que enfrentar a medida que se agudice la crisis de cambio climático. Gracias, Mir. Natalie, te paso la palabra. Perdón, no encontraba el micrófono. Pues muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada quisiera, bueno, pues agradecer a la revista de la universidad y a todos los aliados de la UNAM, ¿no?, que han participado en esta convocatoria. Primero, pues con el Climatón, que nos motivó a todos estar aquí. Y agradecer a Ivonne Dávalos, a Guadalupe Nettel, ¿no?, por la invitación y la realización de este evento, y espero que no sea ni el primero ni el último. Pues bueno, regresando un poquito a la pregunta que nos hace Ivonne en relación al vínculo, ¿no?, que se puede establecer entre crisis climática y pandemia. Sin duda, como dice Mir, no es tan sencillo como encontrar una causa y un efecto, ¿no? Pero creo que sí se pueden encontrar puntos comunes. Y en cuanto a digamos, para mí uno de los puntos comunes principales es la pérdida de equilibrio ecológico, ¿no? Un rompimiento de balance que por millones de años había mantenido y que, bueno, pues las actividades humanas tal como las realizamos hasta hoy, pues han logrado romper ese equilibrio, ¿no? Este rompimiento ha sido provocado principalmente por la forma en la que producimos y consumimos, o incluso podría decir consumimos y producimos, ¿no? Porque al final también nosotros como consumidores tenemos un papel muy importante en eso. En cuanto al rompimiento del clima, digamos, del equilibrio en el clima, bueno, creo que es el que conocemos todos un poquito más, ¿no? Y se vincula al exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que genera, digamos, un efecto invernadero mayor del que solíamos tener, y este exceso de carga calórica, pues, nos desequilibra, ¿no? Y desequilibra y genera una serie de impactos. Y quiero llegar a estos impactos porque realmente en relación a los impactos que vamos a vivir como comunidad, se manifiestan principalmente a través del exceso del agua o la carencia de esta, ¿no? No voy a tener el tiempo de ampliar en este sentido, pero sí es muy importante entender que el calentamiento global no es el único, sin duda, y eso es importante mencionar, pero sí afecta fuertemente los ciclos del agua, y esto pues empieza a generar también digamos, una espiral negativa. Los invito a leer, ¿no?, el próximo número de la revista de la universidad, justamente será el tema del agua, y pues ahí habrá un artículo más extenso en relación a esto. En cuanto al modelo capitalista, digamos, pues finalmente se basa, es un modelo que posiblemente en la teoría no estaba pensado así, pero se basa en la máxima ganancia, ¿no? En su implementación, lo que ha estado ocurriendo es que se basa en el máxima ganancia, y esto no incluye las externalidades de los procesos, ¿no? Es decir, todos los costos ambientales o sociales que se dan en las formas de producir no cuentan en lo absoluto en su análisis de costos, beneficios, no cuentan todos los destrozos ecosistémicos que se hacen. Ecosistemas completos pueden desaparecer con minería. Ríos, apenas ahora en Durango acaba de volver a haber un desastre minero contaminando ríos y con ello impactando en la vida de
miles de personas en torno a este río, contaminan irreversiblemente el agua como la fractura hidráulica, ¿no? Contaminan las tierras, ríos con los agroquímicos. Todos estos impactos en la salud no son contabilizados en los procesos económicos, ¿no? Digamos, en el costo económico. Y entonces se acaba teniendo procesos económicos muy devastadores desde un punto de vista ambiental y social. Y esto, pues, por supuesto, es parte de esta crisis sanitaria que vivimos, como lo mencionaba Daniel. Justo, ¿no? La plataforma intergubernamental sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, digamos el IPCC para cambio climático, pero para la biodiversidad, pues sostiene, ¿no?, que este tipo de pandemias, según se va perdiendo la biodiversidad, va siendo mucho más frecuente y más violenta su letalidad. Mencionabas, creo que un porcentaje, no recuerdo, 78 o algo. Entonces, bueno, esta biodiversidad, que es esta densa red, ¿no?, de relaciones entre todos los seres vivos, digamos, que se encuentran en un ecosistema, pues es una estrategia de seguridad para nuestra propia vida, ¿no? Y sin embargo, hoy en día estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies, ¿no? Esto, o sea, son elementos que evidentemente no hay una sola causa, un solo efecto, pero tenemos que analizar todo esto desde un punto de vista ecosistémico y no hay que perder de vista que estamos viviendo la sexta extinción masiva y esta es la primera extinción que de alguna manera los seres humanos estamos relacionados o vinculados a esta extinción. Entonces, bueno, pues mientras más biodiversidad se pierda, más expuestos vamos a estar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ¿cómo es que se vincula el COVID con la crisis climática? Pérdida de equilibrios, ¿no? Y bueno, esta crisis del COVID, pues ha dejado claramente en descubierto las tremendas brechas que tenemos en nuestro país en cuanto al acceso a uno de los derechos más esenciales que tenemos en la vida, ¿no?, que es el agua, ¿no? Y digamos, en un país en donde desde hace más de 2 administraciones se reportan que teníamos unas coberturas de agua potable de 92%, pues ha quedado completamente evidenciado que esto no es una realidad, que, o sea, y lo hemos visto en los mapas, ¿no?, cómo se ha ido, por ejemplo, en la Ciudad de México fue muy evidente que en la delegación de Iztapalapa, en donde hay una gran carencia, digamos, constante y continua de agua, pues la propagación se dio muy rápidamente, ¿no? También pensando, por ejemplo, ahorita en relación al regreso a clases o el eventual regreso a clases o la misma situación de los hospitales ahorita, en términos generales, el 27-28% de los planteles escolares en el país no cuentan con el acceso al agua. Y de esa manera podría yo, o sea, puedo seguir en cifras, no voy a abundar demasiado en ello, pero también se encuentran con grandes carencias de acceso al agua y ambas, escuelas y hospitales, grandes carencias de acceso a saneamiento, ¿no?, a un baño, a sistemas de saneamiento que no estén contaminando los ríos, que no estén impactando. Entonces, todo esto va impactando en la salud de una población y va impactando también, digamos, en el sistema de salud que tiene que ir respondiendo a todas estas enfermedades que se van creando, ¿no? Para no perderme demasiado, pero regresando a mi tema, que finalmente mi expertise es más en el tema del agua, ¿por qué no hemos logrado, siendo que es un país que tiene agua, por qué no hemos logrado una universalización en el acceso al agua en este país? Hay agua en este país, pero ¿para quién hay agua en este país? ¿Quién decide y cómo se distribuye esta agua? Porque finalmente hay mucha agua para empresas mineras, hay mucha agua para empresas refresqueras, empresas cerveceras, en fin, para la industria hay esa agua. ¿Y por qué no se está pudiendo lograr la universalización?
digamos, el acceso para todas y todos en el país de agua para la vida, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí, pero retomando, pues realmente la crisis sanitaria nos pone al descubierto las grandes brechas de desigualdad que tenemos en este país y que son urgentes de poder cerrar en cuanto al agua, porque finalmente también estamos viendo que es una de las principales barreras que nos permitiría afrontar no solamente crisis frente a virus, pero también una serie de enfermedades que se transmiten a través digamos, de la falta de higiene. Bueno, lo voy a dejar ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, Nathalie. Creo que muy complejo y muy atinado todo lo que mencionas. Francisco, vamos contigo y si quieren después de esto podemos hacer una discusión entre todos y si no nos vamos a la siguiente pregunta. Perfecto. Yo quiero aprovechar mi tiempo para hacerles una historia ilustrada de lo que nos puede enseñar el COVID, más allá de si esto es directamente cambio climático, no es directamente cambio climático o de dónde viene, que sí hay motores muy claros sobre las enfermedades infecciosas emergentes que tienen que ver con los mismos, que tienen que ver con cambio climático y además cambio climático los potencializa. Yo quisiera detenerme un poco, creo que en esta pausa que nos han obligado a hacer, los fantasmas de Dickens son muy bienvenidos, ¿no? Yo creo que es un buen momento para que nos visite el fantasma del pasado, nos diga lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, el presente, cómo estamos y qué nos plantea desde ahorita en posibilidades de cambio y también en dificultades, algunas que ya no vamos a poder reducir y otras que sí, ¿no? Y que hay buenas oportunidades. Y la tercera, la parte más oscura, ¿no? ¿Qué nos tiene el futuro? ¿Qué podemos ver en el futuro? Nos va a venir a enseñar el fantasma lo que haríamos, lo que pasaría si no hacemos nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el pasado? Bueno, el pasado está clarísimo que cambio climático es antropogénico. Por donde ustedes la quieran ver, no hay manera de encontrar las tendencias climáticas que hemos visto si no incluimos el efecto antropogénico. No hay manera que la parte natural del sistema te dé lo que estamos viendo. ¿Por qué es esto tan grave? Porque, como bien decía Daniel, hay una gran diferencia que hay que empezar a entender con una enfermedad aguda y una de largo plazo, ¿no? Un COVID, pero que nos puede enseñar mucho. Por ejemplo, ahorita estamos con el encierro y pues la economía se va al piso. Bueno, pero también, por ejemplo, con cambio climático, no sé si sepan, pero el antepasado se perdieron 133 millones de horas laborables por cuestiones de clima, ¿no? La mortalidad infantil se está yendo al cielo en muchas partes. Hay una mortalidad muy pronunciada por eventos climáticos. Ya hemos cambiado también el clima en, por ejemplo, eventos extremos que tienen consecuencias directas, como que la gente se muera, o como que la producción se vaya al piso, como que no haya acceso a agua, etcétera, etcétera. Y también mortalidad económica. Todo esto tiene un efecto muy directo en la economía y eso va generando un ciclo de pobreza, de necesidades que no se pueden satisfacer y de futuras generaciones que no tienen una nutrición adecuada, que ya eso les va a marcar la vida y que va a marcar las posibilidades que tienen. Ahora bien, no todo es oscuro, ¿no? Por ejemplo, en un estudio que hicimos, notamos una cosa que es más oscura todavía, pero tiene su lado más brillante, que es los eventos socioeconómicos de gran magnitud en la historia reciente han cambiado la tendencia del calentamiento. Nos hemos calentado más o nos hemos calentado menos de acuerdo con esto. Y esto se puede ver en los datos, no son modelos, ¿no? Ejemplo de esto, bueno, el más claro es que después de la Segunda Guerra Mundial crece la economía, crece el consumo de carne, crece la población, tenemos el boom económico que no ha parado hasta ahora y tenemos el calentamiento, ¿no? Bueno, pero pasa la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, tenemos un periodo de ligero enfriamiento, ¿no? El segundo periodo de ligero enfriamiento que festejaron muchísimo los escépticos fue la pausa después del 98, que la temperatura, en vez de seguir una tendencia así, se aplanó un poquito, aplanamos la curva. Decían, no, es que cambio climático no puede ser antropogénico porque ve las emisiones de CO2 siguen subiendo y la temperatura ya no.
Bueno, resulta que nos pusimos a investigar y tiene que ver con el protocolo de Montreal, que fue creado para otra cosa, pero que es el protocolo más importante en cuestión climática, más exitoso que hemos hecho, y tuvo que ver con cómo cambiaron la manera de producir agricultura en Asia y la manera de consumir el agua, ¿no? Y esas dos cosas cambiaron la tendencia en la temperatura global. Creo que es importantísimo notar eso, o sea, se pueden hacer cosas, ya las hemos hecho y podemos cambiar esto en el corto plazo, de hecho. Ahora bien, que es oscuro que nos damos cuenta que hay un chorro de sinergias, o nos deberíamos dar cuenta, la mayoría de los que nos dedicamos a ver los impactos de cambio climático, ignoramos estas interacciones entre distintos problemas, pero eso es fundamental. Estamos en una época donde ya rebasamos un chorro de límites planetarios, donde estamos produciendo comida, la estamos distribuyendo muy mal, pero estamos yéndonos sobre la frontera agrícola está creciendo desmedido, con cambio de uso del suelo, con meternos en lugares como las selvas y esto que no solo estamos acabando con nuestro capital natural, sino que estamos propiciando este intercambio entre la vida salvaje y sus virus, bacterias y demás, y nosotros, ¿no? Tenemos un montón de pobres, ¿no? Ha mejorado la situación económica en general, bueno, depende con qué lo comparen, pero parece que sí. Y pero seguimos con una desigualdad tremenda, ¿no? Es vergonzosa, y el COVID nos lo muestra ahora, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, las muertes. Bueno, por ejemplo, en Nueva York se están dando cuenta de que las poblaciones negras y latinas están teniendo una mortalidad mucho más alta. Dijeron, ¿será algo genético? No, pues no, ¿cuál genético? Es una cosa totalmente socioeconómica. Entonces, cuando vemos cómo vamos en México, cómo vamos en el mundo, con 4 millones y medio casi de contagiados y más de 290,000 muertos, pues este es el fantasma del presente, ¿no? ¿En qué estamos ahorita? También es un buen experimento de cómo ha cambiado, después de un encierro casi total, cómo cambiaron las emisiones antropogénicas de gas de efecto invernadero. Y bueno, han cambiado, ¿no? Y han cambiado de una manera que no habíamos visto antes, pero, por ejemplo, los estudios han marcado que la disminución por este encierro casi total, es más o menos como el 5.5% de las emisiones. Esto no nos lleva a ningún lado, o sea, todo el mundo empezó a ver cómo cambia el clima y a ver qué beneficios vemos, ¿no? Ojalá fuera tan fácil. Por ejemplo, si quisiéramos hacer esto de una manera que se parezca al Acuerdo de París, tendría que ser más del 7% y tendría que ser cada año, ¿no? Todos los años, ¿no? Entonces, bueno, también nos enseña, como les decía, qué tan miserables hemos sido como sociedad y como economía, ¿no? Por ejemplo, en México, no sé si vieron el estudio de Coneval, pero pues más o menos se ponen a jugar con las estimaciones que existen de cuánto va a caer el PIB, que puede llegar hasta 9%. Bueno, ¿qué significa eso? Vamos a tener entre alrededor de 9 y 10 millones de personas en situación de pobreza adicionales y alrededor de 10 millones de personas en pobreza extrema, ¿no? Por este asunto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo nos agarra el virus, ¿no? No sé si ustedes conocen, pero en la literatura de riesgo hay una cosa que le llaman los cisnes negros, que es cuando pasa un evento de proporciones históricas que cambia la historia y que era imprevisible hasta que ocurre. Cuando ocurre dices, caramba, pues era evidente que esto iba a ocurrir. Bueno, la parte de, por ejemplo, el COVID y las enfermedades emergentes como estas, no es un cisne negro, es lo que le llaman un cisne blanco, una cosa que esperamos que ocurra. No solo esperamos, sino que esperábamos estar preparados para lidiar con ellas. Lo que nos hemos dado cuenta es que a un cisne blanco, un evento de estos que no debería de ser un problema, pues con el sistema que tenemos, con la parte social y la parte económica, pues se puede convertir en un evento que sus consecuencias sí son como un cisne negro. Las consecuencias nadie se los esperaba, ¿no? Sí nos pone en un lugar donde no queríamos estar, ni nos imaginábamos, ninguno de nosotros nos imaginábamos que íbamos a estar encerrados meses en casa, ¿no? Bueno, otra vez, el lado menos oscuro. Hay algunos estudios que muestran, sondeos de opinión, que muestran que el mundo está dando cuenta que el cambio climático es al menos tan importante como el COVID. Que bueno, porque si no, imagínense, esto es solamente un problema particular, ¿no? Que va y choca con todos los otros problemas que tenemos, estas sinergias de las que hablaba. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos un montón de cisnes blancos que nos van a ir cayendo con cambio climático uno tras otro?
y además unos cuantos cisnes negros que no sabemos ni cómo vamos a enfrentarlo, ni cuáles pudieran ser sus consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, el futuro se ve un poco oscuro, ¿no? Y ahora es donde ojalá esta visión de, mira, este va a ser tu destino, nos ayuda a cambiar, ¿no? Por ejemplo, les platico rápido, para México, porque luego, cuando hablamos de cambio climático, hablamos del IPCC y en la página 42 del IPCC y el estudio publicado quién sabe en dónde. Y nos falta mucho aterrizar, porque hay que tomar medidas aquí, ¿no? Y uno no puede derivar medidas de que el oso polar va a perder 3% de su pelo, entonces en Cuautitlán Izcalli yo tengo que hacer esto. Pues no funciona así. Hay que invertir en investigación en México, ¿no? Entonces, bueno, para la Sexta Comunicación Nacional vimos en la parte de la economía cómo nos iría con cambio climático. Y bueno, pues los impactos son tremendos, ¿no? Los costos acumulados de cambio climático, si no tomamos en cuenta problemas muy importantes, como es la isla de calor, que bueno, si quieren lo platicamos un poco, pero la isla de calor lo que hace es cambio climático local en las ciudades, ¿no? Entonces, si uno tiene 2 grados, por ejemplo, más por cambio climático global y tiene 3 grados por la isla de calor adicionales, ya estamos llegando a 5 grados. Es muy difícil que alguien se pueda adaptar a eso. Es muy difícil que una economía pueda llevarla más o menos razonable. Si no tomamos en cuenta la isla de calor, los costos acumulados durante este siglo en la economía para México son más de 2 veces el PIB actual. O sea, si se acuerdan, todo el COVID era 0.9%, era 9% del PIB. Esto es como 2 hasta 4 veces, me parece, es que no me deja ver. Sí, entre medio PIB y hasta 2 veces el PIB, ¿no? Ahora bien, con las pérdidas económicas, si ven el mapita que tenemos del lado de la izquierda, son las fechas en las que rebasaríamos pérdidas del 5% en el PIB cada año. No es un año, es cada año, ¿no? Si se ponen a ver las fechas, hay un puntito muy interesante por aquí, por Ciudad de México, que se van a la escala, está como en el 2030, ¿no? Más o menos por ahí podríamos estar esperando. Y bueno, aquí ya no les puse el mapa, pero si ustedes se van a la literatura, por ejemplo, en biodiversidad, difícilmente cualquier ecosistema que esté ahí, si hay un cambio de más de 4 grados, se va a poder adaptar, ¿no? Esa fecha para la gran parte de México la vamos a estar rebasando alrededor del 2070 si no hacemos nada, ¿no? Como ya les decía, la confluencia de riesgos de alta exposición en algunas regiones hacen que el cambio climático sea particularmente importante. Esas regiones, por ejemplo, son ciudades, ¿no? Si metemos el cambio climático local por la isla de calor, los efectos en el PIB de México, no en las ciudades, sino en todo México, serían entre 1 y 3 veces el PIB actual. A eso equivaldría a perder 1 a 3 veces el PIB actual, y eso podría llegar hasta 4.5 veces el PIB actual, si uno toma en cuenta la incertidumbre en varios parámetros. Y bueno, otra cosa, como lo que decía Daniel, para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a partir de esta década, podríamos estar perdiendo alrededor de $1,000 millones al año, cada año. Esto es lo que usa la NOAA para definir una catástrofe climática o de meteorológica, ¿no? Cada año, ¿no? Entonces, pero esto no es como, hay un problema muy grave con cambio climático, que no es que yo tenía mi pelota y alguien llega y me la quita. Es que esta pelota nunca me va a llegar, ¿no? Entonces es mucho más difícil poner en contexto algo que no entiende, ¿no? Que no se entiende y que no se tiene. Y bueno, aquí lo dejo, pero también hay una cosa que hay que tener en cuenta, los cisnes negros, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos catástrofes climáticas que sabemos que pueden ocurrir, que no estamos cuantificando, ¿no? Es muy difícil de cuantificar porque no las hemos visto, ¿no? Pero están ahí, ¿no? ¿Cómo van a cambiar los eventos extremos? Hay algunas ideas de las que tenemos, por ejemplo, huracanes ya sabemos que va a cambiar, muertes y efectos por ondas de calor también va a cambiar, ¿no? Y van a aumentar, no van a disminuir, ¿no? Ese es el sentido del cambio. Entonces, es todavía más oscuro de lo que uno, como persona que se dedica a ver impactos, puede contar ahorita. Y bueno, básicamente, no quito más el tiempo de la charla, pero creo que Dickens nos da una buena idea de cómo va la cosa hasta ahorita. Gracias, Francisco. Creo que sí se ve un poquito oscuro el panorama que estás planteando, creo que así es. Es interesante cómo estamos ahorita planteando de cómo nuestros modos de vida con producción y consumo influyen cambios climáticos y influyen a lo mejor pandemias como estas, pero tú no solamente hablas de eso, sino hablas de lo que nos va a costar,
estas pandemias, estas siguientes pandemias, de lo que ya está costando al sistema de salud y a esta crisis económica, ¿no? Voy a seguir con la siguiente pregunta porque nos estamos quedando cortitos de tiempo y hay varias personas en el público y que quieren saber cómo, ¿no? O sea, que entendemos a lo mejor la relación o entendemos a lo mejor ciertas causas, pero ¿y ahora qué? A esto quería, justo hace como, no sé, 4 o 5 días acaba de salir una iniciativa global que se llama Internacional Progresista. Es una iniciativa para revelar las necesidades de asistencia médica, de protección de derechos laborales, de cooperación internacional, y lo platico porque justo plantean una economía colaborativa en la Internacional Progresista. Y a esto les va la segunda pregunta. ¿Qué tipo de rescate económico tenemos que aplicar que no sea agresivo con la naturaleza? O sea, ¿cómo salimos de esta? ¿Y por dónde? Le paso la voz a Mir. No sé. Yo creo que tiene que ser colaborativa la respuesta. Una vez más, y eso es algo que estamos viendo aquí en el Climatón, todos somos expertos. Y yo creo que ha habido una especie de tiranía de los expertos por demasiado tiempo. Lo digo como científico, ¿no? Los científicos disfrutamos mucho nuestra posición de élite. La ciencia en sí es una institución bastante elitista y creo que es esencial que salgamos de ahí. Creo que hay demasiada investigación, hay demasiada ingeniería y creo que realmente tenemos que expandirnos e ir más allá. En nuestra respuesta, en nuestras estrategias, hay que involucrar a otras partes, los artistas, los escritores, los maestros, los trabajadores de la tierra, los agricultores, toda la gente que está ahora manteniendo viva nuestra economía, los motorizados que llevan la comida, etcétera, los grupos religiosos, ¿ya? Realmente ir mucho más allá de lo que nosotros llamamos interdisciplinario, transdisciplinario, sigue siendo una tiranía de expertos, ¿no? Entonces, creo que el gran reto es cómo todos juntos avanzamos hacia ese punto. Hay un artículo que salió en el número sobre emergencia climática de la revista de la Universidad de México, de Amitav Ghosh, en el cual él forma parte de un libro en el cual él trata de analizar, se llama La Gran Locura, no me acuerdo cómo fue la palabra que usaron para traducirlo, en el cual él trata de analizar por qué los escritores y los artistas de esta época casi no han abordado el tema del cambio climático. Y en la parte final de ese artículo, él hace un análisis comparativo entre el informe de la IPCC, de la Comité Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, de estos científicos, y lo compara con la encíclica Laudato Si de la Iglesia Católica, del Papa Francisco. Hace un análisis comparativo de estas dos cosas y las dos maneras de abordar el asunto, y la conclusión a la que él llega es que es esencial incorporar a las religiones a la respuesta al cambio climático. Me parece sumamente provocador e interesante. Yo vengo de una familia y de una familia de científicos ateos, y de unos años para acá he empezado a abrir la posibilidad en mi cabeza de un acercamiento a la religión, de qué significa la religión. Yo como centroamericano, en los tiempos de la guerra en Centroamérica, la Iglesia Católica jugó un papel muy importante a través de la teología de la liberación. Entonces, no es una cosa inaudita pensar en cómo el cristianismo y la Iglesia Católica pueden formar parte de un movimiento interesante hacia el cambio. Y lo que habla de Amitav Ghosh es que las religiones ya tienen un lenguaje para hablar de apocalipsis, ya tienen un lenguaje para hablar del fin del mundo. Trascienden completamente las fronteras nacionales, ¿no? Crean una comunidad realmente global en la cual la gente se puede sentar a pensar en el futuro, ¿no? Yo no creo que la respuesta tiene que ser liderizada por las religiones.
pero tenemos que incorporarla. ¿De qué manera las religiones del mundo, el budismo, el islam y todas las demás, pueden formar parte de esto? Y ese es solamente uno de los sectores. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Una vez más, no lo sé, pero es una respuesta que tenemos que darla entre todos. No nosotros aquí, los sociólogos, los expertos, los científicos. Mir, muchísimas gracias. Estamos recibiendo un montón de preguntas. Me estoy emocionando. Francisco, te paso la palabra, por favor. Sí, por favor. Mira, yo estoy muy de acuerdo con que la ciencia en una torre de marfil sirve para nada, básicamente, ¿no? Y que no tiene que ser una ciencia que sea para que me aplaudan mis pares, ¿no? A ninguno, ¿no? Sino que sea útil y que tenga, pues que sea incorpore a la mayor parte de la sociedad. Eso completamente de acuerdo, pero para que sea útil tiene que tener ciencia, ¿no? Porque ese es el problema. O sea, cuando uno dice que la ciencia es elitista, sí lo es, y debe de serlo, no es democrático. No vamos a poner a votar si este cambio climático existe o no, porque de hecho un ejemplo muy claro que ha ocurrido, eso es YouTube, de hecho. Ahí puedes ponerlo a votar y cada quien tiene el mismo palabra y le hace like y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, religión y poner, democratizar la ciencia en el sentido es muy peligroso. Hay todo un grupo en Estados Unidos que se han estado metiendo cloro no te voy a decir por dónde, pero creo que todo el mundo sabe por dónde, ¿no? Para curarse el COVID. Entonces es muy peligroso darle a todos los expertos, a todos hacernos expertos y a todos darnos la solución y hacerlo social en ese sentido, porque vamos a acabar metiéndonos, no sé, una Halls por la oreja para que se nos quite, ¿no? Entonces ahí yo tendría mucho cuidado. La ciencia se construye de una cierta manera y aún así tiene fallas muy importantes, ¿no? Entonces, no queremos lo que está pasando en YouTube, que regresan los terraplanistas de quién sabe dónde, y tienes un debate entre un terraplanista y una persona que ha estado en la estación espacial. No, eso no tiene ningún valor, ¿no? Claro, y creo que hablando, Mir, que lo que hemos platicado muchas veces de esta interdisciplinariedad, creo que es como este plan de no solamente científicos, sino ahora escuchar la voz de artistas, escuchar la voz de la cultura, de como muchas más disciplinas para que esto se pueda resolver más ampliamente, ¿no? Daniel, te paso la palabra. Sí, gracias. Bueno, volviendo un poquito a la pregunta, que es excesivamente compleja y no creo que tenga una única solución, y el que diga que tenga la solución o te está mintiendo o se está tardando en implementarla porque no la conocemos. Podemos dar ideas y pues más o menos expresar lo que hemos visto, lo que creemos, lo que hemos estudiado. De ahí a decir, yo te puedo decir cuál es la solución al capitalismo de mercado rampante que hay ahorita, pues no la tengo, ¿no? Luego, partiendo de esto, te puedo decir que, de acuerdo con lo que he leído, con la teoría con la que estoy yo un poquito más alineado, es con la que describe el doctor Piketty, no sé si lo han escuchado, es autor del Capital del siglo XXI, ¿no? Es como su libro más emblemático. Y en este libro hace un análisis muy interesante de cómo se ha comportado la economía a lo largo de la historia, y una de sus conclusiones, bueno, una es la repartición de la riqueza, que yo creo, desde mi punto de vista, es la solución primordial para afectar, para acabar o reducir, pero reducir el efecto del cambio climático, es la redistribución de la riqueza y la creación de una economía social, una economía pues responsable, digámoslo de una forma. Y él basa al final esta teoría en no crear tu economía alrededor de un crecimiento, de maximizar un crecimiento económico, sino mantener un crecimiento pequeño, pero sostenible a largo plazo. Si conseguimos eso, pues podríamos conseguir una menor producción, un menor consumo y así un menor uso de los recursos, ¿no? El problema con esta idea es que teóricamente es bonita y se puede plantear, prácticamente
ya se vuelve bastante más complejo. ¿Por qué? Porque todos, incluido yo, todos los hombres humanos, pues, queremos maximizar nuestro beneficio y muy pocos se preocupan del beneficio de los demás. O si el beneficio de los demás afecta a mi beneficio, entonces, pues, no lo quiero sacrificar, ¿no? Normalmente. Y ahí es donde ya se pone un poquito complicada la cosa, porque como comentaba Francisco antes de que empezáramos esta charla, el problema, desde mi punto de vista, no es, bueno, sí es sistemático, pero más que sistemático, es cultural y es humano, es un problema de filosofía, digamos, por decirlo de una forma. Es un problema de estar dispuesto a sacrificar yo un beneficio para que la comunidad maximice el suyo, ¿no? Y esto, vemos que esto no pasa, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, primera potencia económica del mundo, no tienen un sistema de salud público, o no un sistema de salud público eficaz. Entonces, según ellos, según su teoría de mercado, es lo máximo, ¿no? Porque si las empresas están bien, entonces dan trabajo, hay pleno empleo, y no importa que no haya sistema de salud público, porque pues el empleo a mí me da un seguro, y con ese seguro yo puedo ir a un sistema de salud privado, que a su vez va a dar empleos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hay una emergencia como esta, se tienen que parar las fábricas, se tiene que parar la producción, se pierden 24 millones de empleos, y esos 24 millones de personas se quedan sin seguro, y no tienen un sistema de seguro social que esté atrás, que los respalde y que les diga, bueno, no te preocupes, te quedaste sin empleo, aquí está el Estado, para eso has estado ayudando, para esto has estado pagando, ¿no? Y no quiere decir que si, o sea, yo voy a perder mi empleo, no importa, tiene que ser algo, desde mi punto de vista, mental. O sea, yo estoy dispuesto a ayudar a la sociedad para que la sociedad esté mejor, aunque yo esté un poco peor, no pasa nada. Es más, no solo no pasa nada, tiene que ser, porque como dije al principio, no hay forma de que todo el mundo tenga el privilegio que tienen los ricos en Occidente. O sea, no hay recursos, no hay, o eliminamos parte de la población o nos bajamos todos un poquito ese privilegio, ¿no? Y bueno, entonces creo que no soluciono tu pregunta, lamentablemente creo que no doy una respuesta suficiente, pero bueno, esa es mi idea de cómo se puede cambiar. Mir comenta que a través de la religión puede ser, ¿no? No lo sé, a través de algún sistema, eso sí creo, moralizante, no tiene que ser la religión, puede ser la filosofía, hay muchas herramientas que te pueden dar un camino para explicar por qué nosotros como sociedad tenemos que, o estamos, no quiero decir obligados, pero es nuestra responsabilidad dar a la sociedad y la sociedad nos va a dar de regreso. ¿Por qué? Para buscar la igualdad entre todos. Con eso termino mi idea. Gracias, muchas gracias. Sí, pues sí, es muy compleja la pregunta y la intención es intentar dar una mejor visión de qué podríamos. O sea, creo que justo antes de empezar en vivo platicábamos de la importancia del decrecimiento, que resulta súper difícil, ¿no? O sea, el primer día de que abrieron en París se fueron todos a Zara. Bueno, eso es lo que sucede en redes, ¿no? Es como, claro, y estás pensando que a lo mejor hubo un tipo de conciencia de que, claro, no consumí casi nada, no he comprado nada porque estoy en cuarentena, pero no lo necesito. O sea, ¿qué es básico para nosotros? Pero ojalá, y ahorita le doy la palabra a Natalie, lleguemos a una acción o una propuesta que existiera con gobierno o con políticas públicas o con educación. Natalie, te doy la palabra. Ay, muchas gracias. Ya me urgía hablar. Yo estaba así como, ya quiero hablar. Ha sido muy enriquecedor escuchar a todos y todas. Realmente voy a intentar ordenar un poquito más lo que quiero decir. Creo que no se trata, ¿no?, de encontrar una sola solución, ¿no? Creo que eso de entrada tendríamos que quedar muy claros. Esta forzosamente tiene que venir desde distintos enfoques, sí con una misma visión, ¿no? Pues, pero con distintos enfoques, y debe de reconocer que somos diversos, ¿no? Y que no todos podemos ni debemos, pero sí tenemos que ver unos por otros, ¿no? Y entender cuáles son las realidades de unos y de otros para entonces poder ir encontrando ese punto de medio, ¿no? Entonces, bueno, lo que
como dice Daniel, lo que menciona Mir, pues sí, es muy provocativo, ¿no? Muy posiblemente estos enfoques de filosofías religiosas, creo que yo abordaría más como desde el enfoque de las filosofías religiosas. De hecho, las filosofías religiosas ya tienen esta perspectiva de no solamente ver por uno mismo. En el cristianismo mismo, ves por el otro. En el budismo, todos somos uno, ¿no? Hay una serie de conceptos que valen la pena tal vez retomar ahí. Pero diría yo también los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen un conocimiento que no se ha perdido aún de la naturaleza, de los ciclos en la naturaleza, de cómo poder tener un manejo de un ecosistema sin colapsarlo. Hay muchos elementos que en la forma de vida de muchas de estas poblaciones posiblemente no apliquen directamente a la vida urbana, pero sí a los modelos de producción. De hecho, haciendo alusión una vez más a la revista, creo que también en el número de Emergencia Climática, me parece que es Carlos Mondragón, que tiene un texto muy interesante sobre la capacidad de el conocimiento que tienen los pueblos originarios para la capacidad de adaptación ante los cambios que se están dando, ¿no? Porque finalmente también los pueblos originarios han vivido, digamos, impactos muy fuertes, la colonia, con todas las enfermedades que eso implicó, hubieron adaptaciones que se hicieron. En fin, hay una serie de elementos ahí que vale la pena. Pero regresando a este aspecto un poquito más concreto, me parece que, bueno, y haciendo alusión una vez más a lo que mencionaron Thomas Piketty, y sin duda lleva varios años intentando hablar sobre esta necesidad de la renta básica, ¿no? de la reducción de las ganancias, del impuesto a las ganancias absurdas que se permiten hoy en día en este modelo. Pero también quiero hacer entonces alusión justo a otro filósofo economista, no sé si es economista la verdad, pero es filósofo francés que se llama Serge Latouche, que habla justamente de esta teoría del decrecimiento, en donde incluso habla de esta sociedad del desperdicio. Hemos llegado a unos niveles de ridículos de consumo que estamos acabando con nuestro propio posibilidad de vida, ¿no? Esta acumulación de riquezas. Entonces, hay, diría yo, en cuestiones de acciones concretas, bueno, regreso a creo que el primer cambio que debe de ocurrir es que cada uno de nosotros tenemos que informarnos y entender lo que implica un proceso de producción de cada uno de los productos que consumimos. Yo sé, puede ser un shock muy, muy fuerte los productos que consumimos, pero esa toma de conciencia nos va a permitir darnos cuenta que no podemos seguir consumiendo de esa manera, que tenemos que utilizar las cosas que tenemos al máximo posible e incluso empezar a empujar con políticas públicas y exigir que se cancele, por ejemplo, la obsolescencia programada. La cantidad de teléfonos que hemos tenido que dejar de usar o de computadoras que hemos tenido que dejar de usar, sabiendo que estas necesitan de grandes cantidades de recursos naturales para su fabricación, pero sigue en perfecto estado, pero lo tengo que tirar porque ya tuvo una obsolescencia programada desde la creación de ese producto. Entonces, tenemos que exigir que haya, digamos, esa cancelación de este tipo de cosas para poder realmente ir reduciendo esa devastación, digamos, de los recursos naturales por la producción que tenemos. Yo diría que también tendríamos que aprovechar justamente esta apertura mental, Mir, que mencionas. En efecto, hay una apertura mental, pero si nos quedamos nada más así en pláticas, sin duda no vamos a lograr nada. Tenemos que ir provocando que estos cambios sean positivos con propuestas para una mejor calidad de vida para todos los seres vivos del planeta, no nada más al ser humano, ¿no? Sino tenemos que ir pensando en ir cambiando la manera en que todos estos sistemas de consumo y producción vayan siendo más respetuosos, por un lado, y que vayan reduciendo esas brechas de desigualdad.
Y me gustaría nada más, digamos, como terminar con este modelo económico que tendríamos que estar empujando, que reduzca estas brechas de desigualdad, porque finalmente tanto los impactos del COVID como los impactos del cambio climático están afectando principalmente a las comunidades más vulnerables. Y hablo de comunidades, no solo de países, porque, ojo, se da muchísimo, ¿no? Si los países que van a tener los países más pobres son los que van a tener mayor impacto. No, ojo, los países de renta media como México tenemos enormes brechas de desigualdad. El continente de América Latina es el continente de mayor desigualdad. Entonces, en estos países de América Latina tenemos millones de personas que viven debajo del umbral de la pobreza. México, más del 50% de la población vive en pobreza, cuando, sin embargo, estamos en el club de Toby de la OSD, ¿no? Entonces, hay una serie de incongruencias que se generan justamente por estos modelos macroeconómicos que nos ponen en un nivel país rico, y en realidad estamos viviendo unas carencias terribles en el país. Entonces, por ejemplo, en términos de las afectaciones que el cambio climático va a tener, bueno, todas las afectaciones de las poblaciones que se encuentran sin acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, las poblaciones que el COVID está afectando más son las que, como decía Fernando, no es una cuestión genética. Hay una muy mala nutrición, hay un alto nivel de diabetes, y les puedo decir que hoy en día, digamos, el diabetes infantil que tenemos en nuestro país es debido a la falta de acceso al agua potable en escuelas. En el impuesto al refresco que se había logrado gracias a un conjunto de organizaciones que tenemos que se llama la Alianza por la Salud, liderado por el Poder del Consumidor, este impuesto al refresco había logrado generar una cantidad de dinero importante, de la cual una fracción mínima se llegó a utilizar. O sea, ese fondo que se había recuperado se suponía que tenía que estar dedicado a campañas de obesidad, contra la obesidad, y a campañas de bebederos de agua potable en las escuelas, y nada, fue mínimo el porcentaje de dinero que se utilizó, y lo demás quedó por ahí. Entonces, regreso, digamos, a lo que sería el modelo que tenemos que encontrar, y tendría forzosamente que estar vinculado, o sea, un modelo basado en colaboración, en solidaridad, pues en mayores duda, que vuelvan a generar tejidos, ¿no? Sociales, y que nos permitan tejidos económicos con una mayor resiliencia también. Digamos, sistemas de producción más cortos, no tienen por qué estar generándose tan afuera con millones y millones de kilómetros para que llegue un producto. Y bueno, solamente quisiera terminar compartiéndoles esta imagen que justamente me parece una muy buena, no sé si la logran ver. Se ve algo borrosa, pero se ve bien. Bueno, básicamente está basada en lo que es la teoría de los límites planetarios. La parte de afuera son justamente estos límites planetarios que se han ido identificando desde la década de los 70s. Y ahí vamos a encontrar el cambio climático, la acidificación de los océanos, la contaminación química, la carga de nitrógeno y fósforo, extracción de agua dulce, conversión de tierras, pérdida de biodiversidad, contaminación atmosférica, reducción de capa de ozono. Son, digamos, los límites planetarios que se han ido identificando en las últimas décadas. Le han puesto o sobrepuesto, digamos, el enfoque de derechos. Los derechos que se tienen que cumplir para lograr tener un mínimo de todos en este planeta. Y en ese sentido tenemos la salud, la alimentación, el derecho al agua, el derecho a energía,
vivienda, igualdad de género, equidad social, participación política, paz y justicia, renta y trabajo, educación. Se empieza, no sé si les suena, Agenda 2030 tiene también estos elementos, estos objetivos de desarrollo sostenible están metidos ahí, pero básicamente responde a un enfoque de derechos. Los derechos humanos cumplidos en digamos, que todo el mundo tenga un mínimo, y entonces eso sería el límite mínimo a cubrir, pero también tendríamos un límite máximo que justamente habla de ese techo ecológico, ese umbral planetario que puede sostener nuestro planeta. Y en esa dona, de hecho se llama, creo que la teoría de la dona, que desarrolló el señor Raworth, lo que se mueve en esta dona sería lo que este planeta podría sostener, y esta sociedad con políticas públicas adecuadas, enfocadas, digamos, basadas en el enfoque de derecho, podría permitir que todos tengan un mínimo, pero que tampoco haya abusos en el sistema. Y bueno, con ello con eso lo cierro. Creo que esto, pensando en propuestas a hacer desde nuestras distintas trincheras, creo que es un modelo económico que vale mucho la pena reflexionar y proponer. Que no me ven, parece. ¿Ya me ven? No, de ya nuevo? ya te vemos. También ya vemos a Mir después de ver su... gracias, Nathalie. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo después de todo lo que hemos dicho hasta ahora? Yo tengo una pregunta, y ahorita te paso a ti la voz, Francisco. Hablamos de derechos y de necesidades. ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿es hablar de políticas públicas? ¿Es hablar de la idea del gobierno implementar ciertas nuevas leyes, normas o formas? ¿Cómo? Porque, o sea, o hacemos más pláticas y empezar a discutir más el tema para que sea más visible, o cómo logramos que esos consumos de los que hablas, Nathalie, que sea aplicable para todos, ¿no? No escuché, pero supongo que me pasaste la estafeta. Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado con sobresimplificar el problema, ¿no? El problema del modelo económico y todo esto está muy bien, y sí estoy completamente de acuerdo que hay que quitar los consumos excesivos. No estoy tan de acuerdo cómo definir excesivo, y creo que esa discusión sería más complicada que ponerse de acuerdo con cambio climático en general, las negociaciones internacionales simplemente, porque ya te metes, o sea, el problema donde el cambio climático se atora es que te metes con la economía, ¿no? Y eso se mete con las personas, ¿no? Entonces, si tú vas directamente a que las personas tienen que cambiar tal y cual, ahí se va a atorar la conversación muchísimo, más cuando alguien les va a decir lo que tú haces es un exceso, porque lo que a mí me parece un exceso, a lo mejor a ti no, ¿no? Entonces, creo que es muy complicada esa discusión, también se tiene que dar, ¿no? Creo que tendríamos que empezar por las cosas que tenemos más a la mano, como por ejemplo, volvernos menos miserables como sociedad, como meter que la parte de servicios de salud sean universales, como pues viendo un poco a las economías desgraciadamente capitalistas, pero con un lado social, como son las economías de Europa del Norte, que pues ahí la llevan, ¿no? Sin tener que tirar todo lo demás por la borda necesariamente, ¿no? Y también hay una cosa que a lo mejor vale la pena tirarlo, no estoy diciendo que no. Y hay una cosa que también hay que tener cuidado de idealizar, las partes de pueblos originarios y demás, porque sí, hay que aprender mucho, hay que recuperar todo esto, pero hay que también reconocer que son otras escalas, no es una escala de producción que le va a dar a 7,000 millones de personas, ni a 11,000, ni a las que vienen, ¿no?
Y también hay que reconocer que son adaptables hasta que dejan de serlo. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el Cocolitzli, ¿no? En la pandemia que les pegó en 1500 y feria, que se desapareció el 90% de la población indígena, ¿no? Entonces, digo, hay que abrazar ambos mundos, ¿no? Y hay que hacer que converjan y que podamos tener un mundo mejor basado en todo, y que sea incluyente y que sea más allá de los abusos, que ese es el problema básico. Pero también, igual la religión, bueno, pues sí, la religión está muy bien, pero hay que recordar quién es la Iglesia Católica actualmente, ¿no? Y eso es como se van formando esas pirámides. Entonces hay que tener, es un problema, mi punto, es un problema mucho más complejo de lo que podemos siquiera plantear aquí. Claro. Les voy a pedir que ya tenemos un poquito corto el tiempo. Ya tengo varias preguntas para ustedes, pero veo, Daniel, que quieres comentar. No te preocupes. Mira las preguntas, no pasa nada. Para eso estamos, Yo sí quisiera comentar algo. Sí, Natalie, vas. Un poquito en rebote a lo que acaba de mencionar Francisco, porque creo que bien, sin duda, las economías, digamos, de la escala local no son transferibles, ¿no? Para nutrir a tantos millones de personas, sin duda. No estoy diciendo que ese se use, pero también hay que tener mucho cuidado cuando se usa de ejemplo las economías de Europa del Norte, porque justamente estas economías de Europa del Norte pueden sostener sus sistemas sociales por la sobreexplotación que hacen de los recursos en otros países, en África, en América Latina, en Asia. Entonces, siempre agarramos, ¿no? O sea, hay una tendencia todos, ¿no? De decir, híjole, qué bien lo están haciendo allá. Claro, ¿a costa de quién? A costa de todos estos otros países y todas estas otras poblaciones. Entonces, y si vemos el nivel de consumo que manejan esos países, es que te vas para atrás la cantidad de energía total en todo su consumo, ¿no? Entonces, nada más quería yo rebotar en relación a eso o sea, sin duda es complejo, pero no nos asustemos por lo complejo y tenemos que empezar a hacer campañas de información, pensar muy bien en los esquemas que queremos justamente lanzar para abrir, aprovechar esta apertura de mente que me gustó mucho cómo lo mencionó Mir. Y es. ¿De acuerdo? Yo te escucho. Ok. Ahora sí voy a pasar a las preguntas. La Bandirri nos pregunta desde el Facebook de Divulgación de la Ciencia. Y esta pregunta es para Natalie. ¿Cuáles acciones creen que el sector turístico debe tomar en la nueva normalidad? ¿Cómo ajustar las actividades turísticas, que se sabe son de alto impacto al ambiente, al cambio climático? Y Mir, después te paso la palabra. Bueno, el sector turístico sin duda es uno de los grandes sectores que han impactado tanto en cambio climático por la cantidad de vuelos que esto implica, pero si quitamos esta parte de que que llega en autos, el grave problema que el sector turístico tiene, desde mi punto de vista, hay que separar el sector turístico. Existe el turismo de masa, que incluye todo en los paquetes, que son hoteles gigantescos y que no generan ningún trabajo, digamos, no dejan realmente beneficios a la población en la que se encuentra, y que tiene grandes impactos en términos, digamos, arquitectónicos en la zona en la que trabaja, y generalmente no cuida
digamos, desde el punto de vista del agua, no cuida de dónde está sacando su agua ni dónde está regresando su agua sucia, ¿no? Y esto, por ejemplo, en todo lo que es la península de Yucatán, ha tenido enormes impactos en los acuíferos, digamos, los ríos subterráneos que tiene esa región, y evidentemente los ríos subterráneos llegando a la costa, en donde también se vierte así descaradamente las aguas negras. Entonces, sin duda tiene que haber una mucho mayor regulación, una mucho mayor, yo creo que si pensamos también en que las cosas tienen que ir cambiando y que todo el mundo tiene que ir poniendo, creo que tienen también que ir habiendo estímulos fiscales para todos aquellos que van cerrando su ciclo de tratamiento de aguas, su ciclo de uso energético, y se vayan, digamos, volviendo centros o espacios para evitar, digamos, impactos tan fuertes como los que se han vivido en la península. Gracias, Noli. Mir, ¿tú querías comentar algo? Sí, con la organización con la que yo he estado trabajando en Panamá en los últimos 15 años, la Fundación Almanaque Azul, nosotros nos dedicábamos al tema del turismo. El turismo es una industria que puede ser realmente destructiva y a la que le ponemos muy poca atención los ecologistas. Los hoteles todo incluido, como dice Nathalie, son de los peores en este caso. El nivel de despojo de tierras, en el caso de Panamá y de muchos otros países, las tierras costeras son las que principalmente han sido despojadas por el turismo. Turismo altamente destructivo. Aquí en México tenemos el caso de Cancún, por ejemplo, que provocan enormes cantidades de desigualdad, destrucción ecológica, pobreza y demás. Yo creo que una de las conclusiones a las que llegamos con nuestro trabajo es que el buen turismo es un turismo que es controlado por la gente local, donde hay un control local del tipo de turismo que se hace, un turismo que fomenta y potencia las culturas locales en lugar de destruirlas, que potencia y fomenta la ecología local en lugar de destruirla. Definitivamente que sería una escala diferente, que sería un concepto muy diferente de turismo del que conocemos ahora. Entonces sí es posible, pero es importante fijarse, ¿no?, en que hay distintos tipos de turismo. Y ese tema de la escala local, pues creo que es algo que para volver un poquito al tema anterior, sí, definitivamente el cambio climático es un asunto cultural, tiene un componente cultural muy fuerte. Cuando hablamos de que no es el sistema económico, sino que es la naturaleza humana, pues puede ser la naturaleza humana del mundo moderno occidental. Entonces, si bien no hay que esencializar ninguna cultura, incluyendo las culturas indígenas, hay muchísimo que aprender de muchas de esas culturas indígenas. Ahora mismo nosotros idealizamos y esencializamos la modernidad, ¿sabes? Sin pensarlo siquiera, es tan natural para nosotros pensar que lo moderno es bueno. Entonces, y creo que esa es una de las cosas únicas que tiene México, ¿no? Cuando hablamos de una solución, puede ser que no hay una solución, puede ser que hay muchas soluciones, ¿no? Y México es el único país del mundo que yo conozco donde puede haber un municipio que se declara municipio autónomo, Milpa Alta, los municipios zapatistas, etcétera, y dicen, somos municipio autónomo, aquí no entra el Estado, y bueno, ok, ya, y lo es. No sé si hay otros países donde el Estado cede el control de esa manera, ¿sabes? Entonces creo que es un experimento muy interesante de este país, donde puede haber distintas maneras, distintos sistemas locales de gestionar la cosa, con distintas culturas, distintas maneras de ver el mundo, y quizás por ahí también va, ¿no? No es una solución, sino distintas soluciones. Muy bien. Les voy a preguntar, gracias, Francisco, EduReds, ¿qué medidas se deben aplicar para hacer una reducción masiva de los gases contaminantes? Pues mira, hay una parte que es, digamos, la parte teórica de la economía como la conocemos ahora, que es simplemente hay que internalizar las externalidades, ¿no? Yo sé que cambio climático va a causar tantos costos, entonces yo meto eso que me cuesta en el precio de lo que tú compras y entonces tú vas a ajustar lo que tú compras, ¿no? Digamos, es la manera formal, teórica y actual, ¿no? Que no hemos llegado ni de lejos
a una cosa así, que suena muy sencilla, ¿no? Porque es simplemente un pequeño pasito a ser un poco más justo con los demás, ¿no? La otra que yo creo que es muy importante que hay que tener en cuenta es que hay que rechazar esta cosa de te aviento la bolita. O sea, está muy bien que cada uno contribuya con lo que puede a reducir el cambio climático, que no uses el coche, que si puedes te vayas en bicicleta y todo esto. Pero, por ejemplo, una de las lecciones también del COVID, ¿no? Es que aunque pares básicamente todo el sector transporte, ¿no? Tienes una reducción de un 5% en las emisiones, ¿no? Entonces, es como de pronto está muy bien, pero no es como si quieres combatir la pobreza o quieres combatir un problema, quieres mejorar la educación en México, no va a ser con, ¿y tú cuánto quieres aportar hoy para solucionar este problema? Tiene que ser una medida que venga desde el gobierno, aunque tú aportes. O sea, yo no estoy librando a nadie de responsabilidades ni nada, pero tenemos que ser consistentes como individuos, como, si quieren, Estado, y como país y como mundo, ¿no? Cosa que luego cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque, digo, si uno se pone a ver lo que está pasando ahorita en el país con cuestión de para dónde va la energía, para dónde va lo poquito que hemos avanzado en cuestión de energías limpias, para dónde ha ido el presupuesto para hacer los estudios que se necesitan. A mí eso también es una cosa que se me quedó ahí. En algunos lugares del mundo a lo mejor ya hay demasiados estudios. México, Centroamérica, Latinoamérica no es el caso. O sea, yo les puedo preguntar, díganme 20 cosas o 10 o 5 cosas del lugar donde viven sobre cambio climático y va a ser difícil que me contesten. Que me digan generalidades porque están extrapolando del reporte del IPCC, sí, eso sí, ¿no? Pero que me digas, yo ya sé más o menos, y con eso hay que tomar las medidas de respuesta, de adaptación y de mitigación y todo esto. Nadie sabe y nos vamos por una salida muy fácil que es vulnerabilidad, que nadie luego entiende, ¿no? Es muy vulnerable. ¿A qué en particular? Porque tienes nombre, apellido y complemento, ¿no? Y yo creo que es ese tipo de cosas. Un pasito también muy importante es aprender a qué somos vulnerables, por qué somos vulnerables, para poder ir avanzando hacia dónde, ¿no? Gracias, Francisco. Daniel, ¿te paso el micrófono? Gracias. Una de las formas que comenta Francisco de internalizar las externalidades es una de las teorías que hay económicas, pero hay otras. Puede ser también a través, por ejemplo, del control del Estado. Puede ser por impuestos, puede ser por subsidios, puede ser por prohibiciones, por multas. También existe una teoría más o menos moderna específicamente para la pregunta de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha intentado implementar una cosa que se llama mercado de carbono y es dar a las empresas que son pues mayor o las empresas agroalimentarias y el transporte y la producción industrial también, darles una cuota de carbono y en función de cuánto ellos producen o dejan de producir, ellos necesitan más o menos carbono y entonces estas mismas industrias, estas mismas empresas competirían entre ellos y se venderían, comprarían emisiones a los que se pasen, pues obviamente les vendría una multa, ¿no? Entonces ese es uno de los muchos ejemplos, muchas teorías que hay para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel local, a nivel global. Luego vuelvo a lo mismo y puede que esté siendo repetitivo, el problema no es tanto que esté la idea está. El problema es la implementación real y efectiva de esa idea. Para eso estamos haciendo el climatón también, para justo generar muchas ideas y ponernos a todos expertos y jóvenes a pensar. En esta, después regreso contigo, Daniel, hay una pregunta para ti, pero justo antes, invitamos a todos los postulantes al climatón a que nos mandaran sus preguntas y dentro de ellas está Mar García, que creo que justo su pregunta es algo más que podemos hacer desde nuestra trinchera. Y esta pregunta creo que es para Nathalie y la contesta quien quiera. ¿Cómo exigir derechos ambientales en el encierro, en un espacio en específico, el derecho humano al agua?
Bueno, pues es una excelente pregunta, porque claro, desde el encierro resulta complejo poder reaccionar inmediatamente. Lo que nos ha mostrado, ¿no?, el COVID es justamente ha hecho muy evidente la falta de acceso al agua en muchísimos lugares. Y entonces, desde el encierro, creo que lo único que queda, o más bien lo que queda existen las redes, el tuiteo, ¿no? Digamos, este tipo de campañas directas a las instituciones responsables del agua. Y en este caso, en nuestro país, bueno, tenemos a la Conagua, que es la administradora, digamos, del agua a nivel nacional, pero tenemos el sistema de aguas de la Ciudad de México para la Ciudad de México, y luego tenemos todos los sistemas y operadores de agua en los distintos estados. Entonces, ahora sí que dependiendo de dónde se encuentren, creo que es importante saber, conocer quiénes son los responsables de garantizarles el acceso al agua. Eso es muy importante. Conocer sus derechos, y creo que, bueno, el hecho de que lo haya hecho alusión al derecho al agua, me imagino está informada. Sin embargo, conocer verdaderamente qué significa el derecho al agua. Hay una cantidad, hay una calidad de agua, tiene que esta agua estar presente continuamente, tiene que estar accesible continuamente, no tiene que ponerte en riesgo desde un punto de vista de salud, y no tiene que ponerte en riesgo si tienes que salir en las inmediaciones por el agua, ¿no? Porque hay muchas comunidades que mandan a las niñas, a las mujeres, a una fuente de agua, y en ese camino pueden haber muchísimos problemas en el camino, desde violación hasta la muerte, ¿no? Entonces, la realidad de este país puede ser muy, muy fuerte en relación al agua. Quiero nada más mencionar justo que no es normal que haya una carencia de agua en este país. Y regreso a lo que mencionaba Francisco, es urgente realmente tener una investigación aplicada en el país. En México tenemos décadas de retraso en investigación de agua subterránea, por ejemplo. Y no es fortuito. El agua subterránea es justamente esa agua que queda en lo oscurito y que se apañan, ahora sí que se agandallan los grandes poderes económicos. Y entonces no tenemos información, medición, conocimiento verdaderamente de los flujos subterráneos. Sí hay hidrogeólogos en nuestro país, hay una decena de ellos, pero que difícilmente logran permear todo este gran sector, digamos, de la gestión del agua, y que hoy en día urge fortalecer ese sector de agua subterránea, porque nuestro país sí tiene agua. Lo que nos hace falta es tener información precisa de cómo funcionan estos flujos, qué cantidad de agua, para que todos y todas en este país podamos tener un acceso al agua como lo dice el derecho humano al agua. Yo, Natalie, quisiera yo hacer una pregunta a eso, porque justo Mar García nos pregunta algo es muy específico. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer en este encierro? Y ahí es una para todos. O sea, no podemos utilizar esta conectividad que logra ahorita que tengamos nosotros esta plática para poder hablar e interactuar con la gente en un lugar local y explicar o entender cuáles son las necesidades. O sea, ¿cómo puedo hacer que el hidrogeólogo o la hidrogeóloga pueda hablar con la gente en una localidad donde a lo mejor y no tienen noción y que a lo mejor y sí tienen el agua, o cómo poder hacerlo? O sea, creo que es falta un poquito de comunicación entre expertos y las localidades que están sufriendo esas carencias. ¿Cómo podemos hacer para que les llegue esa información o para poder comunicarnos justo ahorita que estamos todos encerrados y que lo que podemos hacer es comunicarnos en línea y que parece que estamos mucho más interconectados ahorita, ¿no? Mir, creo que sí. Va. Adelante. Natalie.
Bueno, en esa pregunta muy específica, creo que hay dos cosas importantes. Que registren fotográficamente y en video todas los malabares que en todas estas comunidades tienen que hacer para poder acceder al agua en estos momentos. Creo que es muy importante tener sistematizada esa información, porque todo eso se convierte, digamos, en pruebas para evidenciar que esa carencia existe y que no es nueva, ¿no? En cierta forma. Pero cuando uno podía salir a la calle, pues lo que pasaba en varios barrios de esta misma ciudad, pues les saltaban a las pipas, las secuestraban y se las llevan a donde necesiten. Es una realidad de este país y de esta ciudad. Entonces, es por un lado sistematizar, grabar, videar todo. Pero creo que lo que mencionas es muy importante y justamente una de las razones por las cuales pues, nos sumamos al Climatón. Este diálogo de estudiantes, ciudadanos en general, investigadores, activistas, en donde podamos ir intercambiando la información y las ideas que tenemos para justamente ir cerrando estas brechas, ¿no? Entonces, sin duda, bueno, yo había iniciado una carrera de investigación, rápidamente salí de ahí corriendo porque dije, me voy a quedar encerrada en un cubículo. Y acabé trabajando de activista y haciendo más cuestiones sociales y políticas cuando mi formación es de ingeniería en física y gestión de agua, ¿no? Que era totalmente investigación. Entonces, sin duda, estas brechas, ¿no? Estos puentes que se pueden generar entre investigadores, ciudadanos, son y estudiantes, y me van a faltar muchos, ¿no? En el grupo, pero son fundamentales en estos momentos donde tenemos que encontrar soluciones colaborativas. Creo que se nos fue el tiempo, chicos y chicas. Si les parece bien, ya público en general, muchísimas gracias por estar presentes. Está en la invitación en Facebook, en las páginas de divulgación de la Ciencia UNAM, Museo de la Luz y Revista de la Universidad. Están los links donde creo pueden ustedes contactar a los 4 ponentes que hoy nos acompañan. Por si tienen más dudas, estoy hablando por ustedes, chicos, espero que estén abiertos al diálogo después de esta plática. Y si les parece bien, un minutito de cierre y después cierro yo y muchísimas gracias. Bueno, hablo yo, pues, ya que no nos mandaste. Yo le quiero contestar a Mar qué hacer en el encierro. Mira, yo en lo personal no soy muy bueno para esto de socializar por online. Así que yo he aprovechado el encierro para el estudio. Es una buena oportunidad para aprender cosas. Entonces yo tengo un pedazo de pasto enfrente aquí en la casa. Yo estoy aprendiendo a sembrar papas. Si tienes un balcón o una azotea, pues es un buen momento para aprender a sembrar, aprender a cocinar también. Estoy entrándole al pan. Y además estoy tomando un pequeño curso de programación. Entonces creo que es una buenísima oportunidad para el estudio. Si siempre quisiste aprender microbiología o sobre X o Y cosa de ciencia, también es un súper momento para el estudio, para echar para adentro y aprender, porque todo esto va a ser necesario cuando se acabe el encierro. Gracias, Mir. Está muy bonita esa reflexión y estamos esperando, creo que todos, yo también, poder plantar y tener un poquito más de tiempo. Daniel, ¿te paso la palabra? Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Mi cierre va a ser un poquito más oscuro que el de Mir. Lo que yo he visto últimamente en las noticias, en todos los reportajes, es como nos mostraba incluso Francisco, cómo el encierro nos ha traído una reducción significativa en los gases de efecto invernadero, de dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono, cómo se han vuelto a ver animales salvajes en lugares en los que no se veían normalmente. Bueno, todo eso, la realidad es que es una pantalla, porque lo que va a pasar después es que viene un efecto rebote, que es donde ya viene el verdadero problema, digamos. Cuando la crisis de 2008, de la crisis económica, se vio una caída, esto no lo digo yo, es Peters y colaboradores,
en Nature Climate Change, me parece, no estoy seguro. Se vio una caída en las emisiones de dióxido de carbono a raíz de la crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente consumió menos, se cayeron las emisiones. ¿Qué pasó después? Vino el rebote económico. ¿Qué pasa con el rebote económico? Se empieza a producir más y más y más y más. ¿Para qué? Para recuperar ese corto, esa reducción que hubo en los ingresos. Bueno, lo que se vio es que en 2009 una reducción de 1.4% de las emisiones de dióxido de carbono. Y luego viene el siguiente año, 2010, y con el efecto rebote, un incremento del 5.9% en las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, sí hubo una reducción, pero el rebote es mucho más significativo. Lo que se espera ahorita para la crisis que viene económica a raíz de este encierro, lo que dicen algunos expertos, otros no, pero la mayoría es que va a ser peor que la de 2008. O sea, en general, la crisis se espera que sea más significativa, se esperan contracciones del PIB del 16%, se ha hablado en México, eso me parece excesivo, pero se ha hablado del 34%, habrá que ver, ¿no? Pero si antes, con la crisis de 2008 en México, tuvimos una contracción del 5, entre el 5 y el 8%, imagínense una del 34%, ¿no? Imagínense ese efecto rebote. Y además el efecto rebote es justamente por el incremento en las emisiones post-crisis en los países en vías de desarrollo, como somos los países latinoamericanos. Luego ya, para cerrar, bueno, esto no es catastrofista, ¿no? Es al revés, es una forma de pensar, de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar el efecto rebote? Y lo que dice la ONU es que este es el momento, ahorita, en este momento, de pensar como gobierno cómo puedo regresar a las actividades para evitar que pase esto, que ya sabemos que va a pasar. O sea, ¿qué podemos hacer, no? Y este tipo de pláticas creo que puede ayudar, aunque falta, me parece, a lo mejor hacer algún tipo de enlace con los tomadores de decisiones en zonas más importantes. Y ya por último, hay un filósofo también francés, Michel Houellebecq, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero es complicado. Pero él dice, y yo estoy muy de acuerdo, lamentablemente es muy oscuro, que después de esta pandemia, la realidad es que todo va a seguir igual. Vamos a abrir, no va a cambiar nada. Espero que no, espero equivocarme de corazón, pero ese es mi punto de vista también. Yo espero de verdad que no, y que creo que con lo que estás diciendo justo lo que necesitamos son más pláticas como esta y a lo mejor y poner a alguien más de tomadores de decisiones y poner a más público también. O sea, tenemos que hacer una interrelación con todos y seguir más pláticas y más acciones colaborativas, ¿no? Como decía la Internacional Progresista. Francisco, te paso. Sí. Bueno, pues yo realmente en esto espero que los visiten muchas veces los fantasmas de Dickens, ¿no? Que venga el del pasado, el del presente, y que le presten particular atención al del futuro, ¿no? Creo que es un buen momento para reflexionar dónde estamos, dónde queremos ir, ¿no? Desafortunadamente comparto la parte más oscura que platica Daniel. Si uno tiene que hacer un pronóstico, bueno, va a rebotar. ¿Y cómo va a rebotar? Va a rebotar de la manera más barata posible. Va a haber un recorte a la importancia del cambio climático, ni quien se acuerde, porque ahora es el problema de COVID y el problema que generó COVID de los 24 millones, por ejemplo, en Estados Unidos, de personas sin desempleo. A ver cómo sacamos a los que nunca hemos sacado de la pobreza, nada más vamos agregando, ¿no? Aquí en México, ¿no? Y yo creo que ahí lo que debemos hacer nosotros es, nuestro peor enemigo es la indiferencia. O sea, ¿no? Que si el gobierno de pronto dice adiós a las energías limpias, pues, ¿cómo que adiós? O sea, no va así la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que también cuando dicen no al impulso a la ciencia, no a los recortes draconianos en cosas que más bien nos dejan tullidos en vez de ayudarnos a transitar por este problema, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y no lo digo solo por el gobierno de México. Es un momento muy especial en la historia del mundo. O sea, se están dando cuestiones muy contrarias a todo lo que se ha platicado aquí y que compartimos todos los que estamos aquí. Esta preocupación por el medio ambiente, esta preocupación por un futuro más justo, pues nada más hay que voltear a Estados Unidos, a Inglaterra, a cómo está Hungría, a cómo están varios países y da un poquito de sustito, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reforzar
esta cosa de no ser indiferentes, ¿no? Este futuro me interesa, este presente me interesa, y estoy dispuesto a hacer cosas, y estoy muy dispuesto a exigir cosas, ¿no? Yo creo que esa es la manera más rápida de transformar algo. Gracias, Francisco. Creo que al final siempre terminamos en la empatía. Gran empatía. Y te paso la Gracias. Pues yo más bien estaría más del lado de Mir. Si no, no haría lo que hago en la vida. Si fuera yo tan negativa como los economistas que nos acaban de dar su lado muy real, pues no haría lo que hago hoy en día. Yo sí sigo siendo positiva, sigo creyendo en esta humanidad. Yo creo que sí hay lados muy oscuros, pero solo reconociendo justamente ese lado muy oscuro es que podemos ir encontrando alternativas. Y en ese sentido, pues invito, ¿no?, a todas y todos a que en este tiempo, como menciona Mir, y que sé que estamos también teniendo un público de estudiantes, que son un poco los que, o de jóvenes, que son los que habían entrado, digamos, al climatón, invitarlos sin duda a reflexionar sobre lo que realmente les ha hecho falta en este encierro, a identificar cuáles son esas cosas verdaderamente esenciales, como ha sido el agua, cómo han sido los alimentos y cómo, sin duda, porque para mí sí lo es, ha sido esencial el encontrarme físicamente con mis queridos, ¿no? Fuera de eso, salir a comprar, vaya, quisiera evitarlo, ¿no? Pero tengo que salir a comprar de vez en cuando alimentos, porque en efecto no los he podido producir. Pero entonces justo para no caer en ese bombardeo que nos espera, porque sin duda cuando salgamos de esto va a haber un bombardeo por parte de este gran poder económico que quiere que consumamos y consumamos y consumamos, justo para no caer en eso, tenemos que tener esta reflexión antes de salir de este confinamiento, ¿no? Y por el otro lado, estudiar, ¿no? Lo que dice Mir, creo que vale la pena quien tenga el tiempo y ahora sí que la suerte de tener ese tiempo, estudiar sobre lo que consideran verdaderamente esencial. Eso que llegaron a pensar, ¿qué es esencial? Estudiar sobre eso, buscar información, aprovechar que existe esta conectividad y informarse más y más sobre lo que ustedes consideran esencial, y desde mi punto de vista, agua es uno de esos aspectos esenciales, y que no nos vengan a decir que hay una gran escasez cuando en realidad hay agua en este país. Lo que no se está haciendo es distribuirla equitativamente y adecuadamente. Entonces tenemos que empezar a pensar para poder tener todos agua y que digamos pandemias como estas se puedan frenar mucho más fácil en estas comunidades que hoy en día no tienen acceso al agua. Y pues muchísimas gracias, Ivonne, por esta plática. Sin duda lo que nos deja esta plática, a mí me quedan muchas ganas de poder dialogar un poquito más con el público, tal vez empezar directamente casi con preguntas, dando ciertas introducciones, pero creo que hay mucho diálogo que se puede ir generando, y si podemos seguir aportando de esta manera a este universo de público que ustedes tienen, con muchísimo gusto quedo a disposición cualquier otra charla. Y muchísimas gracias, e invito pues a conocer también la red de Acción por el Agua en sus distintas formas digitales que existen. Gracias. Chicos, chicas. Yo agradezco de corazón. A mí me interesan mucho estas pláticas y me interesa mucho que salgan al público y que salgan a los jóvenes y que sean ellos quienes seguramente tienen dudas igual que todos nosotros, que podamos tener un poquito más de luz ante estos problemas y que los invitemos a unirse al diálogo
En esto, la revista de la universidad tiene un blog, se llama el Blog de los Jóvenes, donde invitamos a todos los jóvenes menores de 30 años a que se unan al diálogo con nosotros. Los invito, entren revistalauniversidad.mx al blog, y a ustedes muchísimas gracias. Tenemos la próxima semana otra plática con más mentores del Climatón y estaremos en redes para estar contestando dudas. Apúntense, el próximo mes sale la revista con el tema de agua y ahorita. Muchísimas gracias. Pasen una semana muy bonita. Cuídense mucho, por favor. Gracias a todos y hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Listo.